Ese hijo que dices que estás esperando, ¿de verdad es mío? No. Ella ha intentado deshacerse de todos y cada uno de mis hijos. Que llegó el momento en que todas tus víctimas van a reclamar que pagues tus culpas. ¿Qué creyó? Que se va a burlar del imbécil de Fernando. Vamos a verlo. ¿Se puede saber por qué últimamente estás como tan preocupado con mis asuntos? Como que porque es obvio, ¿no? Le garantizo que si la policía me detiene, yo no voy a ser el único detenido. Es el detective Ríos. Sí, tengo muy buenas noticias para usted. Me llaman marido en alquiler. A ver, déjenme ver si entendí. ¿Los dos solo estaban admirando los vestidos de mi divina Isis? No, los vestidos no, los camisones. Yo podría jurar que estaban buscando la caja fuerte. ¿Cuál caja fuerte? ¿En dónde hay caja fuerte? ¿Y a ti qué te importa? Y cuidado con el tono en el que me hablas. Ay, no me vayas a falta de respeto. No te pongas así, mi amor, no vale la pena. Esto no pasa de ser una broma de mal gusto, por Dios. Es cierto, ¿Bien? es que ¡qué loco! Sí, aquí está la caja fuerte. ¡Qué increíble haberlo sabido antes! ¿Cómo me chocan las mentiras? Es una orden. ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! Lo arruinó todo. Ah, y por la cajita, no se preocupen. La combinación es indescifrable. Eso es lo que tú crees, querido. Mario, ¿te gustan los camisones? Ya yo lo sabía. ¿El detective encontró a Carla? ¿Sí? Está casi seguro que es ella. Necesita que vayas para allá a identificarla. Voy ahora mismo. Y por supuesto, yo voy a ir contigo. Disculpe por dejarla esperando. ¿Estoy detenida? ¿Es eso? No, claro que no. Solamente quiero hacerle unas preguntas. Entonces, dígame por qué demonios me trajeron aquí. Antes de explicarle eso, quiero que vea a una persona. Oficial Cross. ¿Lo conoces? Hola. Mi hijo y yo vinimos a entregarte tu encargo de tejas, que por lo visto son de vidrio. ¿Y bien? ¿Recuerdas o no a mi hijo Quique? Ustedes me están confundiendo con alguien más. Yo estoy seguro de que eres tú. Además, tenemos testigos de cuando fuiste a la tienda y... Bueno, solamente fui a comprar tejas, así como usted ya dijo. Entonces lo confirma. Yo solo fui porque... ¿Por qué te mandaron? ¿Quién te mandó? Nadie. Solo vi el letrero y entré. Ah, sí. Y fuiste directo hacia mí como perra en celo. ¿Y usted va a dejar que me ofenda así en su oficina, detective? Quique, por favor. Hago mía la pregunta de doña Griselda. ¿Quién te ordenó que fueras a la tienda? Yo quiero ver a mi abogado. ¿Por qué? No estás siendo acusada de nada. Es mejor que desembuches todo de una vez. Yo... Bueno, no podía imaginarme que todo esto iba a terminar así. Además, me dijeron que iba a ser solamente una broma y... ¿Quién te lo dijo? ¿Es esto un interrogatorio? No, esto es una conversación. Sobre todo porque acabas de decir que solo fuiste invitada a formar parte de una broma. Y así fue. Se lo juro. Y yo te creo. Por eso solamente dinos quién te invitó. Y eso es todo. ¿Y si se lo digo, me va a dejar ir? Claro que sí. Después de que llenes una declaración. A ver, niña. ¿Vas a hablar sí o sí? Fue... ¡Habla! Fernando.
siento, mi doña. Pero va a tener que darme mucho más que esto. ¿La reina desea alguna cosa? Sí, que la maldita expobretona bigotuda se muera. Bueno, por desgracia yo no puedo atender ese deseo poderoso del Nilo. Pero yo sí puedo. No, la hija de Osiris está bromeando, ¿verdad? ¿De veras crees eso, mi esclavo favorito? Ay, santo cielo. Yo conozco ese carácter, esa carita, todas esas cosas malignas, yo la conozco, yo sé. Entonces, ¿por qué dudas de mi enorme deseo por la muerte de esa desgraciada? Ay, socorro. ¿Tienes miedo, Rosario Flores? ¡No! ¡No! Es que recordé que tengo que ir al baño. Sí, permiso. ¡Ten cuidado! No ensucies tus pantalones, pájara miedosa. Sí, va. ¿Crees que ella va a confesar, mamá? Claro que sí, mi amor. ¿Y por qué estás tan segura? Por el modo en que se comportó cuando la confrontamos. Esa va a cantar. Sí. Sí, ella tiene que abrir el pico y decir la verdad. Lo va a hacer. Y vamos a tener la primera prueba concreta en contra de Fernando. Y a través de ese desgraciado, vamos a llegar a la otra, a la cacatúa desplumada. ¿Y sabes dónde está el tal Fernando? No, se lo juro. Me cuesta creerte. A final de cuentas, tú accediste a formar parte de esta broma que casi le quita la vida a Quique. Lo único que tengo de Fernando es un número celular, del cual él me llamaba. ¿Es acaso este número? No, no es este. Espere, yo se lo voy a dar. Es este. Ordene rastrear este número. ¿Cuándo va a ser que mi doña me va a dar una valija llena de dólares para yo poderme largar de este país como en las películas? Lo haré después que cumplas un último servicio. Y ahora que sé de tu libre tránsito por el condominio, puedo acelerar el proceso. No entré por la portería, vine en lancha por los canales. ¿Y esa lancha de quién es? Mía, pero nadie lo sabe. Oh, qué interesante. Esa es la última pieza que faltaba para completar el rompecabezas en mi mente. ¿Se puede saber qué está tramando mi doña? Esa maravillosa lancha nos va a servir para llevar a la estúpida bigotuda al primer destino de su viaje rumbo al infierno. ¿Y para cuándo sería eso? Cuando sea el momento, te lo diré. ¡Ay, mi teléfono! Si es quien estoy pensando, ¡uy, lo mato! Otra vez. ¿Cuántas veces le tengo que decir que deje de llamarme? Uy. ¿Usted me garantiza que si hay un proceso...? Ya, tranquila, tranquila. Por el momento, esto es solo una investigación. Sí, yo sé, pero si se complicara y se convirtiera en algo más que eso, solamente voy a figurar como testigo, ¿verdad?
Claro que sí. Eso es lo que te he prometido. Te pido disculpas, Quique. Te juro que jamás me imaginé que la broma iba a terminar de este modo. Yo solo quiero saber algo. Cuando nosotros estábamos en la piscina, Fernando también estaba ahí. No, no. Enseguida regreso. No, no me dejes. No me dejes. ¿Te estaba gustando? Casi no terminas. No está nada mal. Me estaba emocionando. Pero bueno, aquí está tu paga. Ya sabes, esto nunca pasó. Vístete y lárgate. Ya sé. No te preocupes, que jamás estuve aquí. Esa es mi niña. Sí. Estuvo todo el tiempo escondido en el jardín, esperando a que te tomaras la droga y te desplomaras. Desgraciado hijo de perra. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios, porque estás saliendo de este asunto sin siquiera sentir un puño bien dado por mi mano. Desgraciada. Ay, no. Violencia no, señora. ¿Y tú, Quique? ¿No tienes vergüenza? ¿Con qué cabeza estás pensando, eh? ¿Y usted? ¿Qué opina sobre todo este asunto? No, te lo advierto. Dime todo lo que sabes acerca de Fernando. ¿Quién es Fernando? El jefe de seguridad de este conjunto residencial y uno de tus guardias especiales. Yo lo sé todo. A ver, yo pienso, Fernando. ¿Fernando Botero? No, imposible. Fernando. A ver, por favor, te lo ruego. Deja la burla. La policía lo está buscando. ¿Tú sabes algo sobre eso? ¿Sabes por qué lo buscan? Ay, creo que me está dando algo. Ay, necesito aire. Voy a ir a mi habitación. Ay, no sé. Intento de homicidio premeditado. Es el mismo caso de la serpiente en el auto de Amalia, del falso secuestro de Antonio. Y todo esto es obra de la misma persona. El jefe de seguridad de nuestro condominio, es obvio. Pero él está recibiendo órdenes de otra persona. No se preocupe. Ya llegaremos a eso. De verdad, muchísimas gracias, señor detective. Gracias por todo. Gracias. Ya me estoy estabilizando. Ahora sí, ya. No. No me contestaste. Ay, escucho ruidos. Ay, eres tú, mi pescador favorito. Solo esto me faltaba. Otro más queriendo que yo le rinda cuentas. Solo dime algo. Ese rumor de Fernando haciendo servicios para la madame, ¿es verdad? A ver, deduce. ¿Por qué crees que está desaparecido? Ahora estoy entendiendo todo. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Que la madame está cada vez más atrapada. Sí, es cierto. Y no lo voy a negar. Pero con la ayuda adecuada de cierta persona... Mía, claro. Puedo voltear este juego. Me voy. Regreso luego. Este está resultando tan resbaladizo como los peces que pesca. Bueno. Voy a tener que usar a alguien que estoy segura se rendirá ante mis órdenes. A ver. Fernando, quiero concentrarme en la única cosa que me haría feliz en este momento. ¿Me puede decir qué cosa sería esa? ¿Tú lo sabes? La muerte de la mujer gorila. Bingo.